Bueno, bienvenidos a esta entrega de Apocalipsis. Estamos estudiando versículo a versículo en el capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era la iglesia más influyente en Asia. El versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Bueno, ya en el video pasado hablamos un poquito de esto, pero yo quiero reiterar la idea porque considero que el problema de Éfeso es el problema de la iglesia ahora. Representa la gran mayoría de iglesias que tenemos un problema serio, y es que hemos perdido el primer amor. Ahora, recordemos que el primer amor que le dice no es que la iglesia estaba haciendo muchas actividades sin amor, porque estamos hablando de que no le están hablando a la misma generación. Pablo fundó la iglesia, y la iglesia empezó con un auge tremendo, pero con el tiempo, después de 40, 50, 60 años, ya perdió el auge y se enfocaron más en conservar la doctrina, en conservar los que habían logrado, pero perdieron el celo misionero. Por ejemplo, mire lo que dice en el capítulo de Hechos 19:20. Dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, estamos hablando de la fundación de la iglesia, esta iglesia. Dice: así prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y, y en el capítulo 19, ahí mismo, versículo 10, dice: de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. Todos los que están en Asia. Eso suena tremendo, porque ¿cómo así? ¿Sería que Pablo pudo hacer ese trabajo solo? Efectivamente no. En el mismo capítulo dice que él estuvo en la escuela, formó una escuela, y ahí formó gente que luego salían a llevar la palabra a diferentes lugares. Pablo no podía desplazarse a tantos lugares sin tener tantos medios de transporte, ni los medios digitales que tenemos hoy en día. No era fácil llegar. Ese trabajo lo hizo la iglesia, la iglesia. Entonces, el Señor aquí le está diciendo: has dejado tu primer amor, ya no tienes el mismo auge. Esto que está mostrando acá. Debemos recordar siempre, digo que este es el problema como iglesia ahora, creo que nos describe mucho. La iglesia tiene un doble enfoque, un enfoque hacia sí misma, en cuidar la doctrina, en formar a los miembros, formar líderes, edificarlos para su crecimiento, pero tiene un segundo enfoque hacia el mundo, en el servicio, en la predicación, en ser luz. Y el Señor le está diciendo aquí a la iglesia: ustedes son muy buenos cuidando la doctrina, no llaman apóstol a cualquiera, identifican a los falsos maestros. Eso está bien, los felicito, pero, y ahí viene el problema, habían perdido el celo misionero. Creo que debemos evaluarnos. ¿Qué es lo que hacemos como iglesia? Bueno, nosotros hacemos cultos muy bonitos, una alabanza hermosa, predicaciones buenas, edificantes, bíblicas. Hacemos vigilias, ayunos, retiros, campamentos, encuentros de parejas. Excelente. Y no estamos diciendo que esto está mal. Hay que seguirlo haciendo. El problema está, el pero, es que nos hemos olvidado de los de afuera. Nos hemos olvidado de que estamos para ser luz, para llevar el evangelio. Y es como esperando que la gente llegue acá cuando el Señor dice: id, la gran comisión. En otras palabras, aquí le está recordando es la gran comisión. La iglesia tiene que hacer muchas cosas, pero no es la gran comisión es ir, predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Recordemos que la gran comisión no es hacer cultos. Qué bonito ir a culto, pero no vaya solo, debemos invitar a alguien. Qué bueno es estudiar la palabra de Dios, pero no lo haga solo, invite a alguien. Debemos llevar la palabra, buscar que otros lleguen a conocer al Señor. Ese es el propósito, esa es la gran comisión. Ahora, ¿por qué el énfasis en el último tiempo de predicar, de volver al celo misionero, evangelístico, cumplir la gran comisión? Mire lo que dice Mateo 24:12. Mateo 24 es un pasaje apocalíptico, trata de las señales antes del fin, entonces está en consonancia
con lo que Dios le está reclamando a la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí nota? En los últimos tiempos, por la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que le está diciendo, has perdido tu primer amor. 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Igual que termina el mensaje de las cartas. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Entonces note que ese es el propósito, es porque tiene que ver con la acción escatológica, los tiempos finales. Entonces vendrá el fin. Es necesario eso. Dice el versículo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda, o sea, piense qué tan diferente es ahora la iglesia. Y bueno, eso se puede aplicar a nuestra vida personal, porque cuando conocemos de Cristo, lo primero que queremos es que toda nuestra familia también conozca, nuestros amigos, y estamos hablando del Señor, pero después como que llegamos, después de un tiempo, nos conformamos con ir a la iglesia solos y se nos olvida la gran comisión. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, arrepiéntete. Normalmente usamos el arrepentimiento y le decimos a la gente que se arrepienta, pero el Señor le está diciendo a la iglesia, arrepiéntete, arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recordemos que como Israel fue puesto para hacer luz a las naciones, pero Israel no cumplió ese propósito. Dios le da ese encargo a la iglesia ahora es la luz del mundo, y Dios quiere que cumplamos. El nuevo Israel somos nosotros, y que no nos pase como el antiguo Israel, que podamos testificar. Dice, bueno, sigue diciendo, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los Nicolaitas, ellos, mire, está reiterando que ellos cuidaban la doctrina, que son los falsos apóstoles, que en otras iglesias dice que todavía están ahí. Los Nicolaitas todavía los tiene ahí, pero esta iglesia había sido cuidadosa de la doctrina, de los falsos maestros, solo que descuidó la gran comisión. Dice el 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, el que tiene oídos, dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las, porque es para todos, es para nosotros también. Es curioso esa palabra, el que tiene oídos. Yo no sé si usted viene a su mente cuando Jesús, lo voy a leer por acá, cuando Jesús termina las parábolas en el capítulo 13, que es un pasaje de parábolas, lleno de parábolas. Él dice, versículo 8, por ejemplo, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual a 100, a 60 y al cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír. Jesús usa eso, y recuerde que el mensaje de Apocalipsis es de Jesús. Es el que anda en medio de los candeleros. Es el mismo Jesús el que está hablando. Es el mismo Jesús de los evangelios. Pero también es una forma profética, porque los profetas también tenían esa forma de expresar. Jesús está como profeta de Dios, está simulando, recreando o repitiendo, retomando lo que habían hecho los profetas. Básicamente podemos decir es que es una cita de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Bueno, hay varios profetas que hacen lo mismo, pero no podríamos leerlos todos. Pero vamos, por ejemplo, a mirar Isaías 9:10. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engrosad el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para ellos sanidad.
ni haya... Entonces mire que Isaías también lo está haciendo. Miremos aquí, por ejemplo, Jeremías. Dice Jeremías 5:21, ahora oíd esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Y Ezequiel, porque son todos los profetas. Ezequiel 3:27, por ejemplo, dice, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Entonces el mensaje del Señor requiere de un corazón dispuesto, de un corazón abierto para escuchar su mensaje. Lo mismo con Apocalipsis. Ahora, los profetas no solamente predicaban, la pregunta es ¿por qué el que tiene oídos para oír? No todos van a entender, no todos van a aceptar el evangelio. Jesús habla en parábolas porque era una manera de llamar la atención, al igual que los profetas predicaban el mensaje de Dios, pero cuando el mensaje predicado no funcionaba, ellos buscaban otras acciones simbólicas, otras acciones, y por ejemplo, a ver, voy a mirar aquí, no voy a leer todo, pero mire, por ejemplo, en Ezequiel 4, versículo 1 al 3, el profeta hizo en un adobe la ciudad de Jerusalén y comenzó a caminar por ella, la sitió. Eso era algo sorprendente y novedoso y la gente se admiraba, ¿qué está haciendo este hombre? Pero ese era un mensaje ilustrativo, una lección objetiva, que así Samaria iba a caer, iba a ser sitiada, iba a caer por sus enemigos. En el capítulo 5, versículo 1 al 4, puso un cuchillo sobre su cabeza y sobre la barba. Cortó una parte de la barba y la otra parte la esparció. Con eso está diciendo que el pueblo de Dios iba a ser quemado, unos iban a morir a filo de espada, pocos iban a ser esparcidos. En el capítulo 12, versículo 1 al 6, él tomó unos enseres, unas cosas que le permitían saliendo del pueblo, como cuando sale un cautivo, un esclavo. Y la gente miraba eso, y eso era una manera de llamar la atención. Ustedes van a ser llevados esclavos. Babilonia, los enemigos los van a llevar cautivos. Y bueno, por último, en el capítulo 21, él se hiere el muslo con una espada, y el mensaje es que así será el pueblo de Dios castigado a filo de espada. Entonces, lo que le quiero decir es que la acción profética busca de una o de otra manera hacer entender al pueblo. Le dice, el tiempo está cerca, que el Señor está cerca, que debemos volver. Ahora, eso tenía un doble propósito, al remanente, a los fieles, ponerse las pilas, estar pendiente, porque la venida del Señor está cerca, porque el tiempo del fin está cerca, la venida del Señor. Pero a los incrédulos era endurecerlo. Yo no sé si usted recuerda que en el libro del Éxodo, la obra de Dios, los mensajes, las plagas, no hacían caso. Moisés iba y le hablaba al faraón y él endurecía su corazón y venían las plagas. Entonces es como la misma idea. Las plagas que habla el Apocalipsis, y yo no sé si usted está entendiendo ahora por qué en Apocalipsis hay plagas. No solo hay plagas, hay dragones, hay bestias, hay rameras, hay jinetes, hay criaturas extrañas, plagas, etc. Tanto simbolismo, tantas cosas, monstruos de tantas cabezas, de cuernos. Eso es algo novedoso, pero ¿qué es lo que pretende? Llamar la atención de los fieles, de los que tienen oídos para oír, para que se vuelvan a Dios, para que cumplan la misión de Dios aquí en la tierra y poder tener la bendición que Dios quiere. Entonces, el propósito de los profetas y el propósito de Jesús con las parábolas es el mismo, es llamar la atención, es alertar al remanente, a los escogidos, a los que tienen oídos para oír, pero también endurecer a los incrédulos, que ellos no entiendan el mensaje porque no tienen unos oídos para oír. Termino esta parte con la palabra que dice Jesús, el que venciere, el que venciere. Ahora, ¿qué es lo que hay que vencer?
¿Será la tribulación? ¿Será la persecución? No, el problema de la iglesia de Éfeso no es ese. Al contrario, parece que la persecución nos pone mejor, nos entusiasma a defender al Señor, la doctrina, a perseverar. Y el Señor felicita a la iglesia porque ha sido muy perseverante, ha trabajado arduamente. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué es lo que tiene que vencer la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que tiene que vencer la iglesia hoy? Nosotros. Es nuestro propio pecado. Es la falta de amor por los perdidos. Es la falta de la desobediencia a la gran comisión. Que Dios nos ayude y que entendamos que estamos en los últimos tiempos y el mensaje de Cristo debe ser extendido y será predicado este evangelio en todas las naciones. Entonces vendrá ¿qué? El fin, el apocalipsis. Pero Dios quiere salvar a mucha gente. Que Dios les bendiga.